Las huellas del viento. Capítulo 4. Pepo regresa a la Ciudad de México, donde vivía con sus tíos por parte de su papá, en la colonia Santa Lilia, calle Carrizal número 109, Naucalpan, Estado de México. Corría el año de 1988. Pepo estaba estudiando en el Instituto Tecnológico Roosevelt en Tacuba. Siempre tomaba una combi de donde vivía con sus tíos para el toreo de Cuatro Caminos, y en el toreo de Cuatro Caminos tomaba el metro con rumbo a Tacuba. En esos días recibe una llamada de su papá invitándolo a los Estados Unidos. Pepo se quedó pensando, ya que le faltaba poco tiempo para graduarse. Era en octubre, cuando tenía que tomar una decisión si venía para los Estados Unidos o terminaba la escuela. Una semana después, le llama por teléfono su hermano Luis de los Estados Unidos, diciéndole que viniera para los Estados Unidos para que arreglara su permiso de trabajo, su residencia, que el presidente en esos días estaba dando una amnistía y que podían arreglar un permiso de trabajo si es que trabajaban 90 días en la labor en los Estados Unidos, y después podían solicitar un permiso de trabajo o una residencia para estar en los Estados Unidos, lo cual era un poco tentador, ya que para tener un permiso de trabajo y poder ingresar a los Estados Unidos legalmente es una gran oportunidad. Pepo estaba indeciso porque le faltaban 4 meses para graduarse en la carrera de radiotécnico que estaba estudiando en el Instituto Tecnológico Roosevelt. Estuvo pensando por algunos 2 semanas y después fue y habló con el director del Instituto Tecnológico pidiéndole permiso para poder salir de la escuela y estar ausente un par de meses. Pepo le dijo al director que si le daba permiso de ir a los Estados Unidos y que podía pensar que iba a arreglar un permiso en esos 2 meses y se regresaría a terminar su carrera en el Instituto Tecnológico Roosevelt. El director muy amablemente le dijo a Pepo: está bien, ve para los Estados Unidos y cuando regreses aquí te estaremos esperando para que hagas el examen final, al fin que ya casi terminamos este semestre y vas muy bien en tus colegiaturas. Tu grado está muy bien. Cuando regreses nada más presenta los finales y te damos tu certificado. Incluso ya estaban preparando todo para lo de la graduación. Pepo tomó la decisión de venir a los Estados Unidos. Ya que su hermano Luis lo estaría esperando en Florida. Era una gran ilusión para Pepo en esos días poder venir a los Estados Unidos, arreglar un permiso de trabajo y regresarse a México a terminar su colegiatura para graduarse de radiotécnico.
en la carrera técnica que estaba estudiando. Sin pensarlo más, fue y habló con algunas personas que conectaban a la gente para poderse venir a los Estados Unidos, a los coyotes que les decían. Entonces va y habla con uno de ellos para preguntarle cuándo sería el próximo viaje. El próximo viaje sería en 2 semanas, lo cual Pepo le dio alegría, ya que nada más contaba con 2 meses de permiso para poder venir a los Estados Unidos, solicitar un permiso de trabajo o una residencia y poderse regresar. Pasaron las 2 semanas y Pepo y otros compañeros se vinieron a la frontera. Allí en la frontera los estaba esperando un coyote, el cual los iba a ayudar a cruzar el río y después los iba a llevar hasta el siguiente poblado. Así lo hicieron y pasaron el río y después se fueron caminando por el monte aproximadamente unas 2 horas. Después de allí los recogió una persona y se los llevó en su camioneta. Después les dijo que se tenían que bajar para poder cruzar la primera garita, ya que había un retén y tenían que irse caminando por otra brecha en el monte. Y les dijo: los espero allá adelante, ustedes váyanse aquí derecho nada más. Y cuando lleguen a una luz que estaba en una antena allá adelante, ahí los estaré esperando. Así lo hicieron. Se fueron caminando rumbo a la luz que les indicó el coyote. Entonces, cuando iban llegando a la luz, ahí estaba una camioneta con las luces apagadas que los estaba esperando, la cual los transportaría a la ciudad de Houston, Texas. Y así fue. Cuando llegaron a la ciudad de Houston, Texas, los depositaron en una casa que ellos tenían. Eran como 50 personas las que estaban ahí, más o menos. Después de allí les avisaron a los familiares que ya estaban las personas que habían pedido o mandar pedir, que ya las tenían ahí con ellos, que si podían ir por ellos o qué referencia les daban para poder seguir adelante, para trasladar a toda la gente que tenían allí en esa casa. Le hablaron a Luis, el hermano de Pepo, diciéndole que ya su hermano estaba ahí en Houston, que cuál era el paso a seguir. El hermano de Pepo les dijo: no se preocupen, yo voy a ir por mi hermano y cuando llegue ahí con ellos les voy a pagar la cuota que cobra el coyote, que eran aproximadamente $300. Así lo hicieron. Pepo estuvo esperando todo un día y parte de otro para que su hermano llegara por él. Pero su hermano jamás llegó, ya que en el camino se accidentó en el carro donde iba manejando. Tuvieron un accidente, chocaron y desafortunadamente Luis, el hermano de Pepo, falleció en el accidente. Pepo y los otros compañeros que iban no se daban cuenta de lo que había sucedido, ya que nadie les avisó nada. Nada más les dijeron que los iban a llevar a la estación del autobús, para que de ahí del autobús tomaran para rumbo a Florida, donde se iban a dirigir. Le pareció un poco extraño a Pepo, pero dijo: bueno, está bien, posiblemente pasó algo y no pudieron venir por mí. Así es que vamos a la central camionera, tomamos el camión
rumbo a Florida, y así lo hicieron. Llegaron en la tarde a la estación y tomaron el autobús rumbo a Florida, el cual tardó toda la noche y parte del día para llegar a su destino. Cuando llegaron a su destino, ya los estaban esperando en la central de autobuses de Tampa, Florida. Al llegar por ellos, les comunicaron lo que había sucedido. Y Pepo, muy triste y desconsolado, no sabía qué hacer, ya que se culpaba muchísimo de esa muerte, porque decía, si yo no me hubiera venido, esto no le hubiera pasado a mi hermano. Y los demás compañeros le decían, tranquilo, no pasa nada, tú no tienes la culpa de nada, ya que son cosas que pasan. Y nosotros no podemos controlar las cosas que van a pasar o los designios de Dios. Así es que tú tranquilo y sigamos adelante. Pasaron algunos días mientras hacían todo el servicio de la funeral para poder entregar el cuerpo de Luis, el hermano de Pepo. Esos días fueron muy duros para Pepo, porque todos los días se preguntaba lo mismo. En ese entonces, su papá ya había llegado allí a Florida, el cual le comentó todo lo sucedido. Su papá le dijo que si se podían regresar para México, y él le dijo que tendría que arreglar primero su residencia o permiso de trabajo y su seguro social. En cuanto estaban los trámites de la funeral, ellos fueron a poner la solicitud, ya que nada más faltaban 2 días para que se cerrara el proceso, ya que después de esos 2 días se iba a terminar ese arreglo que tenía el presidente de la amnistía que estaban dando. Se puede decir que Pepo fue de los últimos que tuvieron suerte para arreglar en esa amnistía. Cuando arregló su amnistía y su permiso de trabajo para poder salir de los Estados Unidos, fue a solicitar que le dieran un número de seguro social, y cuando le dieron el número de seguro social, pues él ya podía empezar a trabajar legalmente en los Estados Unidos. Entonces, su papá le pidió que fuera con él a llevar a su hermano al lugar de su origen. Y Pepo tomó la decisión de quedarse, ya que le dijo a su papá que alguien tenía que proveer dinero mientras pasaba todo esto, o mientras él llevaba a su hermano para México a sepultarlo. Así lo hicieron, y pasaron algunos días. Un día Pepo estaba dormido en el departamento donde vivía su hermano antes de fallecer, y estaba acostado en una esquina del departamento, en un cuarto. Eran como las 2 o 3 de la mañana, cuando de repente sintió algo que lo estaba presionando de su espalda junto a la pared, ya que él estaba volteando para la pared. Él quería gritar, o él decía que estaba gritando, pero nadie lo escuchaba.
para decir qué era lo que estaba sucediendo o qué le estaba pasando. Nada más se le vino a la mente de que posiblemente era su hermano quien estaba allí, y le preguntó: ¿acaso eres tú, hermano, que estás aquí? ¿Qué necesitas? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué puedo hacer por ti? Por favor, dime. Pero nunca tuvo respuesta a la súplica que él hizo en ese momento. Pasaron algunos minutos y Pepo se despertó muy agitado, nervioso, y gritándole a los demás compañeros que estaban dormidos allí en el departamento, preguntándoles qué había pasado, si lo habían escuchado que él estaba gritando. Y dijeron los demás compañeros: no, nunca escuchamos nada. Nunca escuchamos si estabas gritando o pidiendo auxilio. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás agitado? Él no quiso decirles nada porque le iban a decir algo o lo iban a juzgar que estaba loco o que estaba disvariando, ya que hacía unos pocos días que había fallecido su hermano Luis. Entonces, nunca les dijo nada. Pasaron los días y el papá de Pepo se llevó a su hermano Luis para México a sepultarlo. Siguieron transcurriendo los días y al cabo de 3 semanas después regresó su papá para los Estados Unidos, al departamento donde estaba Pepo, lo cual era un gran alivio para él, ya que se iban a acompañar al trabajo que había conseguido en una procesadora de pollo donde trabajaba. Trabajaba en el primer turno de 7 a 3 de la tarde, un periodo de 8 horas. Era un trabajo digno, decía Pepo, y su papá también se fue a trabajar ahí con él. Y siguieron pasando los días, y cuando era el fin de semana se iban a misa en la mañana y después se iban a lavar la ropa y después a comprar comida para usar durante la semana. Su pasatiempo de Pepo era ir al panteón, ya que estaba muy cerca de los departamentos donde vivían. Su pasatiempo era andar en todo el cementerio contando todas las tumbas que había ahí, y él se preguntaba: ¿cuál de estas tumbas será la más antigua? Y se iba de una por una viendo cuál era el año que había fallecido, cuándo era el año que había nacido y cuándo era el año que había fallecido la persona que estaba sepultada ahí. En algunas ocasiones Pepo se recostaba encima de las tumbas cuando encontraba un árbol que hacía una sombra en un lado, y ahí se quedaba, pasaba 1 hora, 2 o 3 horas ahí. Y así pasaron los días. Entonces Pepo se regresa a México, le dice a su papá que va a ir a México, y su papá le dice: bueno, nos vamos juntos, yo también quiero irme para México ahorita en estos días. Y se fueron para México. Iban por un periodo de 15 días, dijeron. Habían pedido permiso en el trabajo para salir 2 o 3 semanas de vacaciones. Cuando Pepo llegó a México, lo primero que hizo fue ir al panteón
a ver la tumba de su hermano. Y enseguida se fue a ver a su novia Teté en la tarde, ya que ese panteón se encuentra en el mismo poblado donde ella vivía. Y así pasó. Entonces se pusieron de acuerdo para casarse. Y le dice Pepo: me gustaría casarme contigo. Teté aceptó de inmediato y le dijo: sí, casémonos. Le dijo Pepo: pero primero debo de regresar a los Estados Unidos para juntar algún dinero para la boda. En ese tiempo se acostumbraba que dejaba la novia pedida por 6 meses, y así lo hicieron por 6 meses. Transcurría el año de 1989, en junio, y pusieron un plazo de 6 meses, y cuando se cumplieran esos 6 meses, él regresaría de los Estados Unidos para casarse. Y se volvió a ir para los Estados Unidos. Cuando Pepo estaba trabajando en la procesadora de pollo, le pidió al supervisor que si le podía dar más horas de trabajo, porque él necesitaba dinero para casarse. Lo cual el supervisor muy amablemente le dijo que sí, que le iba a dar más horas de trabajo. Incluso si quería trabajar doble turno, lo podían hacer, con la condición de que solamente le iban a pagar 40 horas de cheque por cada jornada de trabajo. Pepo aceptó gustosamente, aunque era un trabajo duro y muy pesado, donde estaba trabajando en el departamento que trabajaba era donde colgaban las gallinas vivas para que pasaran por una banda y después pasaban por una sierra eléctrica donde les cortaba el cuello. Aproximadamente 5,000 pollos cruzaban por esa línea todos los días, y eran 5 personas las que estaban ahí en la línea colgando las gallinas. Aproximadamente un estimado de 4,000 pollos cada empleado colgaba por turno, por el periodo de 8 horas. Después, Pepo se quedaba en el siguiente turno para continuar trabajando la siguiente jornada. Entraba a las 10:30 de la noche, salía a las 6 de la mañana, y ahí se esperaba en lo que empezaba el turno de la mañana, que era de 7 a 3, y continuaba trabajando en ese periodo. Pronto pasaron los 6 meses, y cuando se cumplió la fecha, Pepo le dijo a su papá: ya me voy a regresar para México. Si tú te quieres ir conmigo, está bien. Su papá de Pepo le dijo: no, yo me voy a quedar otros días para seguir juntando algún dinero. Dijo Pepo: está bien, yo me voy porque se cumple el plazo que pusimos en diciembre. Así es de que se fue para México. Y cuando llegó a México estuvo haciendo todos los arreglos para su boda. Pepo era de las personas orgullosas que no quiere que le ayuden para nada. Él quería tener la satisfacción de comprar todo él mismo: el vestido de novia, la comida y todo lo que se iba a gastar para su boda. Usualmente en estas bodas la gente pide a familiares que le ayuden o que sean padrinos de alguna cosa que van a hacer en la boda. Pepo era muy orgulloso y no le gustaba pedir favores cuando él podía,
hacerlo por él mismo. Y si él tenía dinero, mucho más. Así que él empezó a comprar todo lo que se necesitaba para su boda, empezó a arreglar todos los preparativos, y cuando faltaba una semana para su boda, llegó su papá de los Estados Unidos. Su papá llegó muy enfermo de los Estados Unidos y pidió que lo llevaran al doctor tan pronto llegó de los Estados Unidos a la casa de Pepo. Así lo hicieron y lo llevaron a la ciudad más cercana para llevarlo al doctor. Y el doctor les dijo que tenía que dejarlo hospitalizado para hacerle estudios y observaciones, ya que el papá de Pepo decía que le dolía muchísimo la cabeza. Y el doctor al principio dijo que podría ser una migraña, pero que le iba a hacer estudios a fondo de neurología, pero que no podía hacerle los estudios porque no tenían los aparatos para hacer todos esos estudios, que tenían que irse a la ciudad de Morelia. Cuando llegaron a la ciudad de Morelia, lo ingresaron inmediatamente en urgencias y les dijeron los pasos que iban a hacer y los procesos y procedimientos y los estudios que necesitaba para determinar exactamente lo que le estaba pasando. Pasó una semana y aún así no tenían razón qué era lo que estaba sucediendo. Pasaron 2 semanas y dijeron que tenían que llevarlo a la Ciudad de México, ya que ellos no tenían todo lo necesario para hacerle todos los estudios y que él tenía que ir con un neurólogo especialista para que le pudieran revisar su cabeza a fondo y saber qué era lo que tenía y qué era lo que estaba pasando con él. Y así fue, se lo llevaron a la Ciudad de México y allá lo ingresaron en el Hospital General y empezaron a hacer estudios y estudios y estudios, medicamentos y todo lo que tenía que hacer el doctor para mantenerlo tranquilo, con calma, porque decía que se le explotaba la cabeza. Fue el neurólogo y lo revisaron algún tiempo. Para esta fecha Pepo tuvo que aplazar su boda porque pues ya se había vencido el plazo que habían puesto desde un principio. Así que habló con su novia Tete y le dijo: tenemos que aplazar la boda unos días más porque mi papá está muy enfermo. Lo cual Tete le dijo: está muy bien, haz lo que tengas que hacer.